Bueno, buenos días. Me llamo Ernesto Pérez Zúñiga, soy el subdirector de Cultura del Instituto Cervantes y en nombre del director, Luis García Montero, que quería estar esta mañana, me consta, pero tiene un viaje y no ha podido venir, os doy la bienvenida. La verdad es que es una alegría ver este salón de actos llenos de gente tan joven. Y así que para nosotros es no solo una alegría, sino también un honor, y os voy a contar por qué. Supongo que os habrán hablado algo del Instituto Cervantes en el instituto. Nos dedicamos a la enseñanza de español, por un lado, pero en el área en todo el mundo. Tenemos centros en pues, los 5 continentes, en 88 centros que están pues, en África, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en Australia. Y aparte de la enseñanza del español y de los idiomas cooficiales de España, nos dedicamos también a la difusión de la cultura. La cultura en su ámbito más amplio, o sea, la literatura, las artes plásticas, la ciencia también como parte de la cultura importantísima y, por supuesto, el cine, que es lo que tiene que ver con este ciclo. Hace tiempo que veníamos reflexionando internamente en la Dirección de Cultura en cómo teníamos que hacer las cosas para difundir la cultura mejor, no solo en el mundo, sino también en España, que por fortuna forma parte del mundo. En España y también en alianza con todos los países hispanoamericanos, que sabéis que compartimos una misma lengua, la que España, de hecho, ahora mismo es el país más pequeñito de los que compartimos la misma lengua. Entonces, tratamos de incorporarlo siempre en la difusión de nuestra cultura, pues donde hay artistas, escritores, creadores, científicos estupendos también. El caso es que desde hace mucho tiempo venimos trabajando en la manera de difundir la cultura también en las edades más importantes, que son precisamente la edad en la que tenéis vosotros y vosotras, porque es la edad en la que os estáis formando y sabemos que la cultura no es solo una cosa que tengamos que difundir, sino es algo, no es solo una cuestión de conocimiento. La cultura sirve para crecer, para enriquecernos, para transformarnos, para llegar a desarrollar esa parte de nosotros que se ayuda de la cultura para ser cada vez mejor. Y eso, para eso sirve la lectura, por supuesto, y sirve la pintura, sirve la fotografía, sirve el cine. Nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo para que llevar la cultura contemporánea también, porque los planes de estudios que manejáis, sobre todo, conocéis los clásicos, en el caso de la literatura o del cine, pues todo el aspecto de la cultura que bueno, pues forma parte del pasado, pero el presente quizá no es tan accesible a la gente que tiene vuestra edad. Entonces, desde el Cervantes pensamos que teníamos que hacer un programa especial para llevar la cultura contemporánea a los colegios. Y qué mejor manera era que traeros aquí también para que conocierais la institución y lo que hacemos y por qué lo hacemos. Para nosotros, hacer cultura es crear conciencia, hacer sentido, hacerla juntos. No queremos enseñaros la cultura simplemente para que veáis, hola, aquí está la cultura, sino para que os sirva. Y estamos convencidos de que la cultura sirve como casi nada en el mundo a las personas. Entonces, el año pasado ya empezamos haciendo un ciclo aquí donde invitábamos a los colegios a escuchar poesía.
y fue un ciclo estupendo, donde estuvieron poetas españoles y españolas contemporáneos y tuvo muchísimo éxito, vinieron muchos colegios. Y este año queríamos hacer lo mismo con el cine. Para eso nos aliamos con la Academia de Cine, por aquí está María Luisa Oliveira, aquí, que la Academia de Cine nos está ayudando a hacer este ciclo. Un ciclo que de hecho se realiza en la Academia y también en el Instituto Cervantes y en vuestras casas también, en vuestras casas o en los colegios, porque queremos que, bueno, pues que digamos, haya distintos ámbitos de trabajo y de disfrute del cine. Pero no solo queríamos que conocierais las películas, ¿no? Cuáles son las películas mejores contemporáneas, sino la gente que las hace. Muchas veces en el cine, precisamente, la gente más visible son los directores, por ejemplo, o los actores, las actrices. Es lo que parece que es lo más visible, bueno, de hecho lo más visible en el cine. Sin embargo, cuando vemos una película, estamos viendo constantemente y oyendo el trabajo de todos los demás, de todos los equipos que hacen posible que la producción, en este caso de una película, sea posible. En el caso de la película de hoy, pues tenemos el lujazo de tener con nosotros a Nacho Arenas, que está aquí, que recibió el Goya de Honor por la película que hoy vais a ver en el Instituto Cervantes, que es El desconocido, de David de la Torre. Y luego de la película, con la periodista Lara López, habrá un coloquio para que bueno, él pueda explicar en qué consiste su trabajo. Un trabajo que muchas veces parece invisible y sin el que la película, pues sencillamente, no sería posible. Así que bueno, quería dar la bienvenida, dar las gracias porque estéis aquí y nada, os invito a disfrutar mucho del cine y a conocerlo, que sirve para conocer el cine y también para conocerse a sí mismo. Muchas gracias. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Oye, vaya chollo, ¿no? Esto de venir por la mañana a ver una peli. Es que me dais una envidia espantosa. Y además la segunda peli que veis de este ciclo, del ciclo que tiene que ver con el sonido. Ahora mismo hablamos con Nacho Arenas, pero yo quería haceros una pequeña intro porque me la he currado y entonces, pues ya de paso os la leo. ¿Quién hace filosofía por aquí? ¿Habéis estudiado algo de filosofía? Vale, pues bueno, yo me he enterado hace poco de esta historia. Es la historia de la biblioteca de un señor que se llama Aby Moritz Warburg, que trató el problema de la transmisión de la iconografía antigua a la cultura europea moderna. Él lo llamó la vuelta a la vida de lo antiguo. ¿Cómo hacía esto? Estamos en el año 1909 y él tenía 43 años y entonces empezó a construir una biblioteca. Voy a dejar el móvil aquí, que lo tengo que tener a mano para no pasarme de hora. Bueno, pues allí en esa biblioteca estaba su colección de imágenes, una colección inmensa de imágenes de todas partes de Europa, sobre todo porque era en lo que él se había especializado y lo que estaba entonces de moda. Eso de ir a sitios más exóticos todavía tardaría en introducirse en los cánones europeos. Lo llamó, bueno, uno de sus proyectos más importantes de esta biblioteca era el Atlas Mnemosine, con la que pretendía contar o dejar contada en esa biblioteca la historia de la memoria de la civilización europea. Y lo más importante o lo más impactante, lo que más me emocionó a mí, es que en aquellos libros, la manera en la que se habían ordenado aquellos libros era un sistema que él se había inventado y que denominó buenos vecinos. O sea, un libro no estaba ordenado por el autor o por el tema o por el título, sino porque consideraba que era un buen vecino de otro, a lo mejor uno de antropología y otro de literatura. Este sistema estaba inspirado en su propia investigación, una investigación que estaba muy dirigida a la cultura humana.
Entonces, ¿cómo lo clasificó? Por eso os preguntaba lo de la filosofía, pues en 4 secciones que han correspondido siempre a 4 conceptos filosóficos fundamentales: la orientación, la imagen, la palabra y la acción. Orientación, ¿por qué? Pues porque él consideraba que el hombre llega a este mundo, el hombre, la mujer, disculpadme porque estoy utilizando sus términos, llegaba sin protección ni instintos suficientes a este mundo. Y luego imagen, palabra y acción para estudiar la obra pictórica y gráfica. En la parte de la palabra, pues todos los conjuros, las oraciones, las epopeyas, las obras literarias, y en acción las obras que estudiaban el cuerpo humano como un medio de formación de símbolos, como os podéis imaginar toda nuestra cultura prehistórica, tratados sobre la cultura de la fiesta, la danza, también el teatro e incluso el erotismo. Bueno, pues para defender todo esto, para defender que los símbolos y los hombres se aleccionaban continuamente, él decía que la mayoría de los símbolos con los que las personas hablamos, rezamos, nos preguntamos, maldecimos incluso, pues de alguna forma nos orientamos en ese mundo al que somos lanzados, son mucho más antiguos y más sabios que los hombres que en su época los empleaba. Por eso, de hecho, estaba dedicada su gran obra, o gran parte de su obra, a Mnemosine, a la diosa griega de la memoria. Bueno, pues yo quería empezar con ese giro que él le daba a los buenos vecinos, porque en realidad de esto estamos hablando en la cultura, ¿no? De lo que nos ha construido. Y una de las partes más importantes por las que yo he trabajado durante 35 años en Radio Televisión Española ha sido porque el sonido siempre ha conformado una parte muy importante de mi mirada hacia el mundo. Y entonces hago un programa de radio que podéis escuchar los fines de semana en Radio Nacional ahora, que se llama Músicas Posibles y que contiene mucho de ese sonido. Pero he hecho muchas más cosas en la tele. Presenté un programa de cultura que se llamaba La Mandágora, en fin. Hay muchas razones por las que estoy aquí, pero una de las más importantes es esta sensación de adrenalina que se nos ha quedado a todos, seguro que a vosotros también, después de ver esta peli, ¿verdad? ¿Está inmenso Tosar o no? Bueno, pues parte de esa emoción que estáis viviendo y que es contagiosa, la ha construido este señor, Nacho Arenas, para quien pido un aplauso. Gracias. Él se llevó el Goya con 2 compañeros más, pero yo le daría 25 premios más porque es muy emocionante cómo está construida el sonido de esta película, ¿no? Y no solo quiero hablar de esta película, quiero preguntarle también por Las bicicletas son para el verano de Chávarri, que ya habéis visto también, ¿no? ¿Cómo os gustó? ¿No os gustó? ¿Qué pasó? A ver, ¿sí, no? ¿Sí, no? Tengo que oír a alguien un poco, o sea... ¿Os gustó? Vale. ¿Qué peli os gustó más? ¿La de Chávarri o esta? Esta porque estáis un poco emocionados, ¿verdad? Estamos con el subidón del sonido también. Bueno, voy a preguntar directamente a Nacho. Empezamos a hablar, pero quien quiera unirse, por favor, que levante la mano y le introducimos en el debate, porque yo creo que es importantísimo que consigáis salir de aquí hoy a la 1:45, que nos van a echar, con ideas claras y sobre todo a lo mejor alguno de vosotros con ganas de hacer el sonido en el cine. ¿Cómo se empieza? ¿Cómo empezaste tú? ¿A trabajar en el sonido? ¿En esta o a trabajar en el sonido? A trabajar en el sonido, sí. Yo lo tenía bastante claro. O sea, yo más o menos yo quería entrar en comunicación audiovisual, que no se llama ahora mismo, no sé cómo se llama ahora mismo la carrera. Y en comunicación audiovisual ya a mí me interesaba el cine. Yo no quería hacer realización de televisión ni públicos así. Me interesaba mucho el cine. De hecho, yo iba al cine 3 veces, me obligaba a ir al cine 3 veces por semana, ¿sabes? Y ya no tenía claro en qué aspecto me quería dedicar, porque al cine hay guión, producción, dirección de arte, fotografía y esto. Y ya en la carrera me di cuenta de que quería dedicarme al cine, pero por una casualidad, porque lo echamos a suerte, en un corto lo echamos a suerte quién se dedicaba a la fotografía y quién se dedicaba al sonido de ese corto.
Curiosamente, lo echamos a suerte, el director de fotografía de La Casa de Papel y yo, ¿sabes? Y salió cara para él de la fotografía y salió cruz a mí. Entonces ya ahí me encaminé al mundo del sonido. Ya luego me vine, porque yo soy de Sevilla, me vine a Madrid y estudié en la ECAM, en la Escuela de Cinematografía, y ya me estudié la especialidad de sonido. Bueno, no te voy a preguntar por toda tu carrera larga, pero porque quiero centrarme un poquito en la peli que hemos visto, que me interesa muchísimo todos los planos de sonido que hay. Es dificilísimo hacer una historia como esta, porque están pasando muchas cosas a la vez, no lo hemos escuchado todo. No sé, creo que la otra peli la habéis visto en una sala de cine, de verdad. Aquí se nos pierde un poquito, ¿verdad? Hay un poco de... Sí, os pido disculpas porque no se oye mucho el murmullo. Os pido disculpas un poquito porque esta película es muy difícil de verla si no es en una sala de cine, porque hay muchísimo teléfono y cosas así, está muy filtrado la voz y bueno, no se escucha muchísimo. Lo que pasa, o sea, lo importante a nivel de sonido de esta película es, vamos, lo habéis visto, es que pasan muchísimas cosas a la vez. O sea, hay muchísimas cosas a la vez. Y eso es lo que quería el director, Dani de la Torre, y lo que quería yo es que hay una secuencia clave, por ejemplo, que es la secuencia en la que entran en la calle y explota el otro coche. ¿Vale? Esa secuencia lo que queríamos, sobre todo lo que queríamos es que Tosar sintiera agobio. Y para eso Dani de la Torre puso al tipo al que le quita el aparcamiento y se pone borde con él, a la pareja de Víctor, que vamos, se quiere bajar del coche y cosas así. Y esa es la sensación general que quería el que pasaran muchísimas cosas para que él se desbordara todo el rato. Y eso es el objetivo último de la película, que es que él le va entrando información por todos lados. A los hijos le pasan muchísimas cosas y no consigue centrarse en lo que le está pidiendo como el desconocido. Sí, es fascinante, ¿no? No sé qué os ha parecido. Yo he pegado unos botes cuando el perro de repente llega al artificiero al coche y casi me muero del susto, pero no ha sido el único. Ha habido momentos impactantes. Realmente está funcionando casi como un actor más el sonido, o como varios actores, porque, como dices tú, nos está entregando información en cada uno de los planos. O sea, cuando los niños están jugando, hay un plano. Cuando el padre está intentando discriminar la llamada y saber lo que le están preguntando, hay muchas maneras de contar eso y está sucediendo todo a la vez. ¿Cómo se diseña algo así? ¿Cómo os planteáis un trabajo de esas características? Bueno, el diseño de sonido ha sido un poquito complicado. Ten en cuenta, o sea, el sonido, yo he hecho esta parte, en esta película he hecho la postproducción de sonido. El sonido, quiero mencionarlo, el sonido se compone de parte de sonido en el rodaje, ¿vale? Que el que veis con una percha y un micrófono, ¿vale? Y luego eso pasa a montaje y luego nos viene a nosotros a postproducción, montaje de sonido. El sonido directo de esta película ha sido súper complicado. Esta película pasa casi todo en un coche, ¿vale? No es una película al uso que pongas una percha, un palo y un micrófono encima tuyo y lo puedas captar. Tenés que esconder micros por todos lados, ¿vale? Y bueno, contando, aunque el sonido directo está bastante bien, está muy complicado, está bastante bien, nos quedaba el reto de hacer el montaje de sonido. Entonces, lo que tendríamos que priorizar hay muchísimo off. O sea, los off son gente que graban luego en el estudio para cosas fuera de campo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nos tiramos con el desconocido, con las
con las voces telefónicas desconocidas nos tiramos 3 días. Y luego 2 días más con la madre, con el director del banco, con cosas así, ¿vale? Esa es la esencia primordial del montaje de sonido. Y luego habría que hacer una cosa más, es que esto ajustarlo a la ciudad, que la ciudad va increciendo. O sea, la ciudad va increciendo, la ciudad es como un mero telón de fondo al principio, pero luego cuando entra la policía y sospechan que es él, se convierte en un personaje más. Por ejemplo, mucha parte de la postproducción de la película me dediqué a grabar cosas. Por ejemplo, yo me fui un día a grabar, que nos dejaron la policía, los bomberos y cosas así, a grabar sirenas de bomberos, sirenas de ambulancia, sirenas de policía, todas las que están grabadas por mí. Bueno, por mí y por Dani Machado, el de sonido directo. Me dedicaba, yo cuando escuchaba un helicóptero y cosas pasar por el cielo, me sacaba un grabador y me dedicaba a grabar los helicópteros, ¿sí? Porque teníamos que crear ese ambiente de persecución, ¿sabes? Y luego hay muchísimos efectos. O sea, muchísimos efectos porque Dani de la Torre, yo lo digo así de coña, es muy americano rodando. No sé si habéis dado cuenta, pero hay mogollón de planos secuencias, de planos de un solo, que no tienen montaje. Por ejemplo, la persecución al lado del mar, ¿vale? Cuando le llama el desconocido, ha puesto la bomba, y cuando la cámara pasa por 2 coches, por una ambulancia y cosas así, es un plano secuencia. Y eso es súper complicado de montar porque no puedes poner todos los efectos a la vez. Por ejemplo, cuando pasa por una ambulancia, tienes que poner una ambulancia, pero tienes que obviar la ambulancia y poner los 2 coches de policía que pasan por delante y cosas así. O sea, y hasta que no llegue el coche de él, no lo haces evidente el coche. O sea, eso es una cuestión de montaje súper complicada, pero súper divertida. O sea, que el sonido al final no deja de ser una película paralela a la película que estamos viendo, ¿no? Podríamos haber entendido, por ejemplo, ahora que están tan de moda los podcasts, ¿quién tiene un podcast por aquí? ¿Alguno lo hacéis? ¿Alguno lo escucháis? ¿Escucháis podcast? Vale, pues imaginaos esta peli escuchada con auriculares y sin verla. Yo creo que habría funcionado igual, ¿no? Esa tensión está muy marcada por cada uno de los planos de la música también. Sí, también los efectos, ¿no? De repente la lluvia, o de repente cuando el coche entra en el agua, os metéis en el agua, nos metemos todos con vosotros, ¿no? Claro, el objetivo del montaje. El objetivo del montaje de sonido es darle vigor a la película. O sea, no... todo el sonido del rodaje no sirve, más o menos solo sirven los diálogos. A mí me va a matar alguien de sonido directo, ¿vale? Pero lo principal del sonido directo es sacar los diálogos adelante. Pero, por ejemplo, si os fijáis, cuando quitan las puertas para analizar la bomba, todo eso está hiperestilizado. O sea, suenan muy graves las puertas, los tornillos que quitan y cosas así. Eso es todo efecto de sonido, no se grabó en el directo, ¿sabes? Y entonces es dopar al sonido para que lo haga más, en este caso más, como lo que digo, americanizado, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo lleva un sonido de una peli como esta? El que diga la producción. El que diga la producción. El que diga la producción. O sea, la pasta. Depende de la pasta que tengas, puedes claro, o sea, a mí yo y mi equipo, porque no se hace el sonido del montaje de sonido no se hace con una sola persona, tardamos 3 meses y medio en realizar el
el sonido de esta película en postproducción. Y luego cuando lo has hecho todo, cuando ya tienes la peli terminada, ¿cómo lo vives? Y también quería preguntarte, ¿cómo lo has vivido hoy aquí sentado? Me imagino que salvando que no es una sala de cine, bueno, no pasa nada. ¿Cómo se vuelve a vivir una peli en la que has trabajado 3 meses y pico? Ese es el tema si alguno que se quiera dedicar al cine y se quiere dedicar sobre todo a la postproducción, y la postproducción es cuando acaba el rodaje, juntan las imágenes, montan las imágenes y luego se hace el sonido, la música, los efectos especiales. Esta película tiene muchísimos efectos especiales, ¿sabes? Yo la primera vez que veo la película, cuando han acabado el montaje de imagen, yo es la única vez que la veo. O sea, es la única vez que la veo como cine. O sea, yo me pongo a verla cuando han montado la imagen, porque luego te vicias. Luego te vicias. O sea, yo en el proceso habré visto la película 100 veces, ¿sabes? 100 veces. Y ya cuando terminas de ver la película, no ves la película como un espectador real, ¿sabes? Porque ya te da, o sea, asumes los fallos que has tenido, te das cuenta de otra cosa y ya la ves muy, muy, muy viciado. Ya, de hecho, he venido aquí a verla con ustedes porque esta película se estrenó en el 2015 y no la había vuelto a ver. No la había vuelto a ver porque cuando la ves cosas que ya no ves. O sea, que no vería. Que ya no harías o que sí o como... Exactamente. ¿Sí? Exactamente. ¿Y has visto muchos fallos o no? Sí, he visto algunos. He visto algunos. Nosotros no nos hemos enterado, ¿verdad? A nosotros nos ha emocionado igual. He visto algunas cosas que me han encantado en el sonido y cosas así. Oye, ¿qué diferencia puede haber entre una peli que me has dicho que como nosotros hemos visto hace poquito, Las bicicletas son para el verano, la construcción del sonido de una película digamos, porque aquí está planteado así el ciclo, ¿no? Para que veamos la diferencia de cómo se hacía el cine español y cómo se está haciendo el último cine español. ¿Hay una diferencia de la que puedas hablar, como las diferencias en pintura, por ejemplo? ¿Hay épocas? ¿Hay maneras de hacer diferentes? El cine en general ha evolucionado mucho. Ha evolucionado mucho desde La bicicleta son para el verano, que creo que es del principio de los 80, del 83 o el 84. Aquí ha evolucionado muchísimo. El cine ahora mismo es mucho más rápido, mucho más... las cadencias, los cortes de plano a plano son mucho más rápidos. Si os fijáis en los planos en La bicicleta son para el verano, prácticamente duran como poco 5 o 6 segundos y hay muchísimos planos secuencia. Y eso es de lo principal pero en general, en todo el aspecto de la postproducción. Y luego, constando que Las bicicletas son para el verano, me parece muy interesante el sonido, está muy bien construido el sonido, está muy bien construido cuando sale al mercado, cuando sale la fiesta en la que en la que se reencuentra con su primo, está bailando la miliciana y cosas así, está muy construida. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí hay muchísimas capas de sonido. O sea, aquí pongo el motor del coche, el desconocido hablando con él, pero luego hay como 3 o 4 capas de calle. O sea, el coche que pasa por al lado del coche de Luis Tosar y hay de fondo hay como mogollón de tráfico. Hay como 4 o 5 pistas que son las capas de sonido y en Las bicicletas son para el verano no pasa tanto eso. Se queda más en el sonido directo, en el sonido que se ha grabado en un rodaje. Hay muchas cosas dobladas, ya os diré lo que son doblajes. Y luego hay poca definición. Por ejemplo, Las bicicletas son para el verano pasa en la Guerra Civil en Madrid y hay bombardeos. El sonido de los bombardeos de Las bicicletas son para el verano no sonaría lo mismo
que suena que con una película de actualidad. ¿Sabes? Es como mucho menos definido, ¿vale? Pero me interesa muchísimo el sonido de la bicicleta son para... Y también la bicicleta son para el verano, a mí, por ejemplo, lo que me gusta es... Hay mucho sonido alegórico. Cuando en los créditos del principio, cuando están hablando el Gabino Diego con el compañero y cosas así, y de la guerra, de las batallas y cosas así, y se ponen los créditos, cada plano se congela y sale una metralleta y cosas así. Eso da a entender lo que va a pasar luego. ¿Vale? Y además también hay muchas referencias casi musicales, ¿no? Hay mucha información que te está dando también el sonido. ¿A quién le ha parecido... ¿Quién ha visto estas dos pelis pensando en el sonido más que en el resto de la película? ¿Hay alguien de vosotros que... ¿Tú? Venga, cuéntanos. ¿Qué es lo que has visto y cuál es la diferencia que más te ha interesado entre las dos pelis? Eso. La cosa es que yo me ponía muy nervioso cuando estaba escuchando a la niña, que era muy pesada, que no paraba de chillar, y el niño también. Y eso ha sido lo que principalmente está enfocado, en decir que se callen ya, por favor, que paren, que es lo que supongo que querías enfocar, ¿no? La angustia que sentía. Sí, eso en parte es eso, en parte es, voy a decir una mala palabra, los niños al principio dan por culo, o sea, dan mucho por culo, ¿sabes? Y es esa sensación que queríamos, es que no paran de entrar llamadas, aparte del desconocido no paran de entrar llamadas, o sea, el viaje de él al banco recibe como 3 llamadas o 4, y los niños atrás, ¿sabes? Y los niños chinchándose unos a otros. Esa era, porque más o menos el cine, aparte de tener un guión que cuenta una historia, es mucho sensaciones. O sea, son bastante... La historia se crea a base de sensaciones. La sensación de esta es el agobio, por ejemplo, es el agobio y la amenaza, ¿sabes? Eso, para quien quiera ser guionista, que apunte el dato. ¿Y con la otra tenías alguna impresión también? A mí, en la otra, la verdad, me gustó mucho el sonido de los murmullos de cuando a lo mejor habían sitios con mucha gente, me parecían de alguna manera satisfactorios. Qué bien. Hay una secuencia al principio que creo que es el rastro, del mercado, sí. Que está muy bien. O sea, muy bien de sonido. Cuesta mucho hacer el sonido en los años 80 y anterior por mecánica, no voy a contar ahora cómo se hacía y cosas así, y está bastante trabajado ese sonido. A Chávarri le gusta mucho el sonido. Y yo estaba pensando también antes que un disco como el de C. Tangana, por ejemplo, también tiene muchos recursos de muchas canciones, vas cogiendo un poquito de todas las referencias que le han interesado y las ha incluido en el disco. ¿A quién le gusta C. Tangana? ¿El último disco? ¿Lo habéis oído? ¿No? No me dejéis mal. Bueno, pues escuchando cuando salgáis. ¿No gusta C. Tangana? Además del cine tenéis que escuchar a Tangana, porque él lo que ha hecho ha sido precisamente coger como un poco de la historia, de lo que yo decía de la memoria con Warburg, ¿no? Coger parte de la historia de la música española, unas referencias muy poco obvias en todo caso, y las ha ido mezclando también en plan. A mí me parece interesante el último disco de C. Tangana. O sea, tampoco estoy tan en la corriente de C. Tangana, pero sí una propuesta arriesgada y bastante interesante. Sí, a mí también me ha gustado. Y además es bastante divertido. ¿Quién hace música aquí, por ejemplo? ¿Alguien que haga música? ¿Que toque música? Nada, ninguno. No, pero chicos, ¿qué hacéis cuando salís de clase? Estudiar inglés. Bueno, si leéis, bien. Bueno, ya sabéis plantear... A ver, ¿hay por ahí? ¿Alguien quiere coger el micro por ahí al fondo, por favor? Mientras me vais contando. Hola. Hola. ¿Qué tal? Levántate que si no, no te veo, porque estás ahí perdida en la inmensidad. Cuéntame. Cuéntanos. No, pero que yo sí que hago música, pero ¿Tú haces no sé. música? ¿Qué tipo de música? Toco el piano, toco el violín. Bueno, el piano estoy en proceso, pero el violín llevo más tiempo. Bueno. Y canto también.
¿Y has pensado grabar algo o lo has grabado ya para escucharte? Porque ahora mismo, por ejemplo, tú podrías aportar eso para hacer una peli. ¿Podríais hacer una peli? ¿Creéis que podríais hacer una peli? ¿Alguien que escriba un pequeño guión? ¿No? No lo habéis pensado. Bueno, pero seguro que después de estos ciclos os interesa un poquito más, ¿no? ¿Conocíais el cine español antes de venir aquí? ¿Habíais visto mucho cine español o poco? ¿Poco? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Poquito? ¿Cuál? A ver. ¿Que está bien? ¿Viejo o bien? ¿Bien o viejo? Por ejemplo. Bueno, claro. Bueno. Que también podría haber estado hoy aquí, ¿no? El Día de la Bestia. El Día de la Bestia tiene muy buen sonido. Una buena peli de sonido. Bueno, cuéntame tú, ahora cuando ves los trabajos que has hecho y ves lo que se está haciendo fuera. Decías que Dani de la Torre, el director de esta película, tiene una concepción bastante cinematográfica, bastante cercana al lenguaje anglosajón, más al cine estadounidense, ¿no? Sí, la forma de rodar sí que es, bueno, y también el guión. Obviamente tiene... O sea, yo creo que la concepción del cine español, ¿vale? Sobre todo los técnicos, yo que me considero un técnico del cine español, y hay muy buenos técnicos en el cine español. O sea, no tenemos nada que envidiar al cine americano. Hay muy buenos directores de fotografía, muy buenos técnicos de sonido. En el arte, ¿sabes lo que es dirección de arte? Es la construcción de decorados, la elección de espacios, ¿vale? La elección de espacios. La plaza esta, la plaza que está ahí parado, la ha elegido el director de arte, por ejemplo. El banco de La Casa de Papel, por ejemplo, eso lo ha construido un director. Eso es un plató y lo ha construido un director de arte. Hay muchísima buena gente de dirección de arte, ¿vale? Entonces, ahí sí que no tenemos nada que envidiar a los cines más potentes. Otra cosa es las historias. Aquí tiramos por un tipo de historias más personales que los americanos. Particularmente a mí me gusta el cine americano, pero más o menos el cine americano, en el concepto de los grandes estudios, es más una fábrica, una industria que tiene que hacer dinero. Aquí hay algunas que son así, pero muchas de las películas son muchísimo más personales, una historia que la cuenta un director. Pero aquí está fantásticamente bien el triple guión casi, ¿no? Es una película de acción, pero también es una película con responsabilidad social y está clarísimo en el tema escogido. Y también es una película en la que se ensalza el amor, que se siente la familia, el concepto de familia y todo eso. Creo que teníamos otra pregunta por ahí al fondo. Ya se me entiende. Hola. Hola, muy buenas. Bueno, en principio agradeceros el coloquio. Que me levante. Vale. Yo quería preguntar, que una pregunta que tenía de antes, igual habría que preguntarse al director, pero bueno, como no está, pues aprovechamos aquí a Nacho. La conozco. ¿Por qué toda la película está grabada en la ciudad de La Coruña? Porque la productora es gallega. Fundamentalmente, vale. Vale, pues mi respuesta, la respuesta ya la... No, porque la productora es gallega y él es gallego. ¿Sabes? Vale. Y eso fue bueno. No, sobre todo me producía curiosidad el hecho de La Coruña, el por qué ahora ya sé, pero no, también porque la sede de la productora es una zona donde llueve bastante y a la hora de hacer una producción es como, yo pienso que puede ser en un momento dado un poco arriesgado, ¿no? Si empieza a llover, sí, pero tuvieron suerte, tuvieron mogollón de suerte. Aparte de eso, es todo es exterior, y la lluvia que se produce en la película. Cuando se produce una lluvia en el cine, no es que no llueve, es que hay máquinas que producen la lluvia, ¿sabes? Pero tuvieron muchísima suerte fueron una semana se rodó en verano, muy plácida, ¿sabes?
Y luego ya otra pregunta para ti ya a nivel personal. Has dicho antes que eras de Sevilla y que viniste aquí a Madrid. Y yo te quería preguntar, si no hubieras tomado esa decisión de venir a Madrid, ¿qué habría sido de tu vida profesional, por así decirlo? No, yo tuve muy claro que iba a venir a Madrid. O sea, yo desde que me dediqué desde que pensé que me dediqué al cine, que me iba a dedicar al cine, yo tenía muy claro que me iba a dedicar me iba a venir a Madrid porque el cogollo de la industria se mueve aquí. Hay un poquito en Barcelona, un poquito en el País Vasco, y algo en Sevilla, pero no hay color con venirte aquí. ¿Sabes? De hecho, alguna vez me he pensado en volverme a Sevilla, pero tampoco ha cojado, ¿sabes? Por último, también dentro de tu profesión, vale, tú eres un profesional de reputado prestigio, con premios y demás, pero el resto de tus compañeros de trabajo, a nivel laboral, ¿hay estabilidad? ¿No hay estabilidad? ¿De sonido? Sí. De sonido, o sea, yo he estudiado en la ECAM, en la Escuela de Cine, no sé si la conocéis, y he dado clases en la ECAM, y todo el mundo de sonido sale currando, sale trabajando. O sea, ahora mismo el audiovisual es muy potente. Con la entrada, sobre todo con la entrada de plataformas, de la plata de Netflix, HBO, que ahora se llama HBO Max, y cosas así, están demandando muchísimo trabajo. ¿Sabes? Os animo a ello. Y a los que... Unos de nuestros alumnos ya están en cuarto de la ESO, el año que viene decidirán si quieren hacer bachillerato, FP o dentro de 2 años un FP de grado superior, y por ahí igual alguno podría tirar, y hombre, siempre es atractivo saber que si te gusta y no solo vas a trabajar por amor al arte, sino que es un trabajo que en un futuro tiene salida profesional. No, y este trabajo, no en el sonido, sino en el audiovisual en general. En el audiovisual en general, lo bueno que tiene es que casi todo el mundo lo hace por amor. Luego ya vendrán tus bajonas y cosas así, pero lo hace porque le gusta mucho. Le gusta mucho el audiovisual, sobre todo le gusta mucho la ficción y cosas así. Y la cara negativa es que le vais a echar muchísimas horas. Porque es incompatible con tener una familia. Exactamente, ¿no? Ni perro, ni nada, exactamente. Ni nada. Muchas gracias. No sé si quieren decir algo por aquí, porque como están hablando estas chicas, ¿no? Vale. Muchas gracias. Gracias a ti. No, hablando del guión de Lara, o sea, no sé si acordáis, ustedes erais muy pequeños, el guión tiene una base real que está derivado de la crisis esta que hubo en el 2011, 2012, que muchísima gente se quedó sin casa, y ese es el origen del guión este, ¿sabes? Lo que pasa es que Dani de la Torre, por ejemplo, mezcla muchísimo los géneros. O sea, un guión no lo convierte en una película social o drama, entonces le da la vuelta y lo convierte en un thriller, que a mí me gusta más porque es más apetecible hacer un thriller, poner efectos y cosas así, que hacer un drama social que tienes que poner solo calle, casa y cosas así. No, los dramas los dejamos para los audiolibros, ¿no? Más tranquilitos. Bueno, ¿y alguna pregunta más? Yo creo que por aquí no. A ver, sí, tú, venga. Necesitamos el micro y que te levantes, por favor. A ver, te quería preguntar a ti, tema de sonido, la evolución, o sea, ¿cómo ha cambiado de antes, por ejemplo, la película que es más antigua, cómo ha cambiado de tema de producir el sonido fuera? O sea, me refiero, ordenadores, programas, que si ha evolucionado muchísimo, ¿cómo lo ha hecho? Es el sonido, probablemente ha sido el que, junto con el montaje y después la fotografía,
lo que más ha avanzado, y el sonido realmente es lo que más rápidamente ha avanzado. Antiguamente se hacía el sonido en celuloide. ¿Sabéis lo que es el celuloide? Es que tampoco, las cámaras ahora mismo son las cámaras de vídeo. O sea, el celuloide era un... Ay, ¿cómo se puede...? Como una película, un film o algo así, ¿no? ¿Cómo? Sí, donde se imprimía. Exactamente, es que como le voy a decir en la fotografía, porque las fotografías también se hacían las fotos antiguas. Las fotos antiguas que tú veías un negativo, era eso. El cine era igual, el cine era igual. El cine era igual y se hacía tanto en fotografía como en el sonido. En el sonido se hacía, en fotografía se hacía con celuloide, en sonido se hacía con magnético. El problema del sonido es que había muy pocas pistas. Como mucho eran 20 pistas, para todo. Para todo. El sonido incluye diálogos, efectos de sonido, ambientes y música, por ejemplo. Eso era muy poco. Ahora mismo, desde hace muchísimos años, se cambió, se pasó del mundo analógico, del mundo analógico al mundo digital. Ahora se utilizan unos editores de ordenador, el más clásico se llama Pro Tools, ¿vale? Que admiten, la última versión de Pro Tools admite 1000 pistas. ¿Saben? De 24 a 1000 pistas, ¿vale? Entonces tú puedes hacer realmente lo que tú quieras. Y por otro lado era la mecánica, lo que la mecánica era que tú tenías, cuando tenías que hacer un efecto, tú por ejemplo, una sirena de un coche de policía, tú tenías que cortar físicamente la sirena de un original, de un efecto original y pegarla en el magnético. Eso te impedía hacer como 3 o 4 efectos por segundo, ¿sabes? Porque era muy complejo hacerlo, ¿sabes? Me imagino también que, por ejemplo, se tardaría muchísimo más en hacer algo que a día de hoy se hace en muy poco tiempo. Sí, pero eso, por ejemplo, es una virtud y una desventaja. Es decir, tú ahora mismo despliegas como los escritores un papel en blanco y pones a hacer cositas. Lo que pasa es que tú te planeas al principio hacer una cosa y a las 2 horas ya se te ha olvidado lo que querías hacer. O sea, porque has ido poniendo sonidos y cosas así y ya te has perdido en lo que querías hacer. Porque es el cambio tan grande que ha habido con la entrada al digital. También en montaje de imagen. Es decir, tenías que pensártelo mucho para hacer un corte. Tú tardabas en cambiar un frame de imagen, podías tardar entre que lo pensabas, tu equipo entraba, no sé qué, no sé cuánto, podías pasar 3 o 4 horas, ¿sabes? Entonces tú te lo pensabas muchísimo. Claro. Ahora es muy diferente, ahora el pensamiento es mucho más flexible. Lo que pasa que eso te pierde el rumbo. O sea, tú, frente a la reflexión pausada que se hacía antiguamente, ahora mismo vas elaborando y al final del día creo que no sabes lo que ibas a hacer, ¿sabes? Como en todo, el término medio. Ni una cosa ni otra, ¿no? Ni todas las opciones, claro, ni las poquísimas que había. Por eso, por ejemplo, las películas ahora mismo han evolucionado a un ritmo más rápido. O sea, el número de planos ahora mismo de una película media es inmensamente mayor que una película de los años 80. Y los años 80, bueno, usted tendréis 15 o 16 años, pero los años 80 son mis 10 años. Era un cine moderno. Pues aún así, el número de planos es muchísimo mayor, ¿sabes?
Vale, pues era eso, gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Por aquí y al fondo allí, tengo también. Te acercan el micro y... Venga. Es que no te van a escuchar. Gracias. ¿En qué te basas, bueno, en qué os basáis los de sonido para elegir la música? No se elige la música, el sonido. No, ¿Y de dónde sale? de músico. Sí, pero o sea, me refiero, va un músico y te dice, pon esta canción o la elegí. No, hay dos tipos en la música. En la música hay dos tipos de selección. Entra un músico, en el 99% de las películas. Yo, de ese 1%, yo he hecho casi todas, porque a mí los directores míos no utilizan música, casi todo. Compone una música. Es lo que llaman música incidental, ese sonidito. Por ejemplo, Alberto Iglesias en todas las películas de Almodóvar. Eso le dan tantos Goya. Y luego está... Y luego está aquí no creo que no hay nada. Pero ahí está la música incorporada. La música incorporada, por ejemplo, cuando suena una radio y cosas así. Entonces, hay un productor musical contratado que elige, que selecciona la música, y eso tiene muchísimas complicaciones, porque cuando tú eliges una música, tienes que pagar derechos. Claro. ¿Sabes? Tienes que pagar Y derechos. casi siempre se escoge una música determinada por algo. Tiene que estar contando algo o que se considere que es especialmente adecuada para ese momento romántico o lo que sea. Y claro, eso, como dice Nacho, pues a veces es todo un problema para producción, ¿verdad? Y luego también eso genera que gente como yo trabajemos al margen de la radio o de la tele, somos asesores musicales de unas películas. Pero los músicos y los montadores de sonido están muy imbricados, porque comparten el mismo espacio. O sea, porque comparten el mismo espacio. Yo tengo que enterarme de lo que hace el músico, porque si no podemos ir a la contra. O sea, tengo que saber... Yo siempre tengo en los montajes de sonido, o sea, en la creación de montajes de sonido, tengo que tener una maqueta de lo que ha hecho el sonido, porque yo no puedo, si el mezclador utiliza una música más pausada, más relajada, yo no puedo llenarle de coches esa música, ¿sabes? Porque acabaría empantanado. ¿Sabes? Gracias. Bueno, y ya la última, que si estás orgulloso del trabajo. ¿De este o de mi trabajo? Sí, de este y del trabajo en general que haces. A mí me encanta. A mí me encanta de hecho, o sea, yo aparte de montaje de sonido, yo hago sonido directo y sí, o sea, yo no tengo un plan B en la vida para... Ese de poner pértigas y micrófonos escondidos. De hecho, últimamente me dedico más a eso, pero sí, yo no tengo un plan B en la vida para dedicarme. Si a mí me echaran de esto, me indicaría. ¿Sabes? Creo que teníamos al fondo también una mano levantada y ya va a ser de las últimas preguntas. Así que si alguien tiene muchas ganas de preguntar algo, que se vaya preparando la pregunta porque dentro de unos minutillos nos tenemos que ir. Vale, pues ahora te traigo el micrófono. Espera que nos preguntan allí, ¿vale? Gracias. Buenos días. Buenos días. Y de nuevo, gracias por la oportunidad de venir aquí. Mi pregunta tiene que ver con algo que has comentado antes. Ponte el micro, por favor. ¿Sí? ¿Ahora? Sí, tiene que tener el micro cerca de la boca. Aquí, ahora. Se refiere al ritmo. Nos has hablado de que el cine ahora es mucho más rápido, más frenético, la rapidez en los planos, la duración. Viendo las bicicletas son para el verano, el ritmo es mucho más lento. Incluso quedan en la memoria algunas expresiones, eso de al final de no ha llegado la paz, sino la victoria, ¿no? Que hace incluso al espectador que vaya para casa dándole vueltas a eso. Yo aquí me parece que puede haber un riesgo, y es que en ocasiones el vértigo este de la película acabe comiéndose a la propia película.
no sé, que el espectador no tenga tiempo siquiera para pensar, para procesar toda la información que va recibiendo. De hecho, al final hay un par de epílogos en los que, no sé, pues, por ejemplo, se insiste en la respuesta del banco, no sé qué, me han demandado, me habéis despedido. La pregunta es, ¿no puede ser que este tipo de cine ahora, no sé, tan vertiginoso, en parte perjudique lo que la propia película quiere plantear? Gracias. Yo te contestaría que son los tiempos que corren, ¿sabes? Pero yo creo que no. O sea, yo creo que creo que no, porque la gente, o sea, más o menos los jóvenes y hasta los 40 años sí, está muy acostumbrada a ese ritmo, ¿sabes? Y tú, por ejemplo, pones, yo lo hablaba con un sobrino mío que tengo, decía, vimos una película que se llama Los Intocables de Elliot Ness, ¿sabes? Y esa es una película de acción, es una película muy de acción, una película que en los años 80 que trata de la persecución de Al Capone, ¿sabes? Del mafioso de los años 20 de Chicago. Y mi sobrino, que tiene 14 años, decía, qué aburrida es la película. Porque la ves y sí es verdad que si no estás acostumbrado a ese ritmo es súper aburrida, ¿sabes? Y tiene una música fascinante. Sí, tiene una música fascinante, ¿no? Pero de hecho, o sea, el trabajo de sonido, de la postproducción de sonido, es darle ritmo a la película, ¿eh? Es darle ritmo a la película. Tú tienes que ir cambiando. Tú no puedes poner un sonido de coches y que dure toda la secuencia, ¿vale? Tú tienes que elegir. Si el coche está de fondo, pones un sonido. Si el coche que pasa está mucho más cerca, le pones un refuerzo de sonido. Es crear un poquito más de ritmo en la película. Eso es fundamental, porque si no la gente se aburre. Y de hecho avanzar un poco también la escena, ¿no? En muchos momentos. Sí, sí. O sea, el sonido ya te va contando antes de que suceda en la película lo que va a suceder. Eso en la música incidental de la que Por ejemplo, tengo un ejemplo típico, es decir, una persona que pasa por la casa. Tú no puedes hacer que la casa suene igual. O sea, en cada habitación tiene que sonar algo. En la habitación de los padres tiene que sonar un poquito el tráfico que está de fondo. En la cocina tienes que poner un sonido de una nevera de cocina. Y eso le va dando algo distinto a la secuencia. O sea que el diseño de sonido crea espacios, entornos y también va narrando de forma paralela. Los mejores amigos de los directores de arte, de la postproducción, porque tenemos que crear el espacio. El espacio, por ejemplo, hay una cosa en el cine, que está muy utilizada, que son los fuera de campo, lo que no se ve en la pantalla, ¿vale? Eso lo tienes que construir tú con sonido. O sea, probablemente una película que no tiene presupuesto y es El Quijote, pondrán la cámara con un fondo de una de estos de pared y hablarán los personajes, porque no tienen posibilidad de reconstrucción de un pueblo medieval, ¿vale? Entonces, el sonido lo que tiene que hacer es poner carro, poner un mercado, y poner cosas. O sea, porque si no sería teatro. Claro, pues si no sería teatro. Teníamos una última pregunta por aquí, el micrófono, si se lo acercáis, por favor. Y no sé si alguien más quiere hacer la ultimísima pregunta. Bueno, escuchamos entonces esta de aquí. ¿Tú en algún momento de tu carrera no has tenido ningún momento de frustración en el que querías hacer una pieza de audio que estuviera bien, pero no te salía como querías? Sí, bastantes veces. ¿Y cómo conseguiste salir de ese momento? Dejando esa pieza que
es muy parecido a los escritores. O sea, si te obsesionas con algo, vas a acabar poniendo 40 sonidos o 50 sonidos y lo ves al día siguiente y no te van a gustar. Entonces, si algo no te sale, déjalo aparte. Hay mogollón de cosas que hacer en sonido y vuelve al día siguiente, a los 2 días. De hecho, es muy bueno, pero eso también en montaje de imagen, en montaje de sonido, es repasar lo que has hecho al día siguiente, repasar lo que has hecho el día antes. Porque probablemente algunas cosas te gusten o no. Y otra cosa también es que tú no eres tu jefe. Es el jefe supremo es el productor ejecutivo, pero tienes que contar muchísimo con las directrices del director. Y eso es lo que tienes, o sea, la primera cosa que tienes que ver en postproducción es sentir al director, por dónde van los tiros. ¿Sabes? Lo que te he dicho, Dani de la Torre es un director muy americano. Eso tienes que sentirlo, porque si no le pones ambientes a Dani de la Torre, ni le pones los efectos que son como el estallido del agua y cosas así, te va a decir que no me vale. Pues todo un consejo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. A mí mi abuelo me dijo, me he quedado, porque mis padres, vuestros padres a lo mismo con la audiovisual lo comprenderán, pero mis padres, yo empecé en el 96, 97, mis padres no entendían lo que era el audiovisual. Y mi abuelo tenía 80 años y cosas así, me dijo una frase que se me ha quedado grabada. Es decir, Nacho, viendo Parque Jurásico, me dijo, Nacho, eso es lo que tú haces, ¿no? Poner gruñido a los dinosaurios. Y dije, eso es lo que yo hago, ¿sabes? Y mi abuelo hizo entender a mis padres qué es lo que yo hacía. Es eso, colocar ruidos y que que insuflen vida a la historia, ¿sabes? Pues por eso vivían los dinosaurios, por esos gruñidos. Bueno, pido un aplauso para Nacho Arenas. Gracias. Y yo espero que este ciclo se repita muchas más veces porque es un lujo también hacerlo aquí en este edificio maravilloso que es el Cervantes, en el que se nos recuerda que la palabra, la imagen, la conciencia nos orienta en la vida y que esa orientación es la base de toda cultura y es por lo que tenemos que seguir trabajando. Gracias a todos.